Bienvenidos a la parte de estrategias e inversiones para evitar el desplazamiento de la jornada de las puertas abiertas virtual de la primavera del 2022. Le agradecemos que se tome el tiempo para aprender más sobre los proyectos de los trenes ligeros de las líneas naranja y azul. El equipo del proyecto se acerca al logro de los dos metas claves este verano: la publicación de los planes de diseño de ingeniería actualizados y el borrador de la Declaración del Impacto Ambiental. En la próxima sección, compartiremos información importante sobre las iniciativas que están diseñadas para evitar el desplazamiento presentadas por nuestros socios en la ciudad de Austin, la financiación para evitar el desplazamiento, la información recientemente publicada acerca de la herramienta y el informe de equidad, los mapas que identifican las poblaciones vulnerables en riesgo del desplazamiento, y finalmente, la estrategia, el calendario y el presupuesto de la inversión para prevenir el desplazamiento. Le invitamos a explorar la siguiente información. Cuando esté listo, podrá utilizar las pestañas en la parte superior de esta página para explorar y aprender sobre otros temas que quizás le interesen. Los temas adicionales que se encuentran arriba incluyen el tráfico y el transporte, la conectividad y el medio ambiente. En la parte inferior de cada página tendrá la oportunidad para compartir su opinión acerca de la información presentada. Para nosotros, su opinión ha sido un componente fundamental en cada paso del desarrollo de este proyecto. Contrato con los votantes. Project Connect es un proyecto de transporte transformativo que traerá muchos beneficios a Austin, pero que también corre el riesgo de ser una carga para las personas que carecen de oportunidades para avanzar económicamente. La aprobación por parte de los votantes de la inversión de $300 millones en estrategias para evitar el desplazamiento con Project Connect manda un mensaje claro: nuestra comunidad valora el crecimiento y la equidad. El objetivo de las inversiones para evitar el desplazamiento es de crear un impacto a largo plazo enfocado en la construcción de vivienda asequible, proveer oportunidades para movilidad económica y evitar el desplazamiento de las personas. Estas inversiones sirven para proteger a familias que viven en zonas vulnerables al desplazamiento, con soluciones que les podrán permitir permanecer en sus hogares y vecindarios. Esto es un resumen de los pasos innovadores que está tomando la ciudad de Austin al abarcar algunos de los retos más difíciles, incluyendo el transporte, la vivienda asequible y la equidad. La herramienta y el informe sobre la equidad. Utilizando la herramienta y el informe sobre la equidad. El desarrollo de la herramienta e informe de equidad fue un proceso colaborativo y co-creativo con departamentos de la ciudad, consultores y miembros de la comunidad. De entre más de 100 solicitantes, fueron seleccionados 30 miembros de la comunidad. Los participantes, denominados catalizadores de la equidad racial, contribuyeron con un total de casi 950 horas al desarrollo de la herramienta. Los miembros de este grupo revisando los datos de desplazamientos y recopilaron las lecciones aprendidas de otras ciudades que han experimentado el desplazamiento provocado por el tránsito. Los componentes clave del informe, junto con la herramienta que se conoce como Nada sobre nosotros, sin nosotros, guiarán el uso de la financiación para prevenir el desplazamiento, incluyendo lugares y propósitos prioritarios. Los lugares prioritarios incluyen lugares en áreas de riesgo del desplazamiento dentro de 1 milla de una línea o estación de Project Connect. Los propósitos prioritarios identificados por los catalizadores incluyen vivienda asequible, protección de los negocios de gente morena, indígena y personas de color, o en inglés, BIPOC. Minimización del desplazamiento residencial inmediato de los BIPOC. Acceso a empleos de alta calidad, protección de las anclas culturales, la compra de terrenos, poder comunitario y desarrollo de capacidades y fortalecimiento de los derechos de los inquilinos.
Las inversiones iniciales de la ciudad se centrarán en el desarrollo de vivienda asequible, la compra de terreno y la reducción del desplazamiento residencial de inquilinos y propietarios. Mapa de riesgo de desplazamiento. ¿Qué significa evitar el desplazamiento? En términos sencillos, significa el trabajo, las estrategias, las políticas y las inversiones que se realizan para garantizar que las personas no tengan que abandonar sus hogares y sus vecindarios si no desean. Aunque las inversiones en el transporte público, como las de Project Connect, pueden aportar grandes beneficios a las comunidades, como facilitar el acceso a los puestos de trabajo, a las citas médicas y a otros lugares, la historia ha demostrado que las inversiones en transporte público también pueden provocar el desplazamiento de los residentes debido al aumento del valor de las propiedades, el incremento de los alquileres y el estancamiento de los ingresos. Mapa del riesgo del desplazamiento. Los mapas de prevenir el desplazamiento se crearon para orientar cómo invertir, dónde invertir y a quién proteger. El panel interactivo muestra las zonas en un radio de 1 milla de las estaciones de Project Connect que corren el riesgo del desplazamiento. Incluye las características de estas zonas y otros datos que ayudarán a centrar las inversiones. El panel de control ilustra las características demográficas de las zonas situadas a menos de 1 milla de las estaciones de Project Connect en comunidades vulnerables que corren un riesgo crónico y activo del desplazamiento. Para determinar el riesgo de la comunidad para el desplazamiento, los investigadores de la Universidad de Texas realizaron un análisis en 3 partes: la presencia de poblaciones vulnerables, la revalorización del mercado residencial y el cambio demográfico. Para determinar las poblaciones vulnerables, los autores utilizaron indicadores para identificar a los residentes que, de acuerdo con la investigación académica, son menos capaces de absorber los costes de la vivienda, que incluyen a las comunidades de color, los hogares de bajos ingresos, los jefes de familia sin una licenciatura o más, las familias con niños en la pobreza y los inquilinos. En el año 2019, el Departamento de Vivienda y Planificación actualizó los datos y mapas y reorganizó las tipologías de vecindario de la siguiente manera: vulnerable, desplazamiento activo, desplazamiento crónico y exclusión histórico. Las inversiones se centrarán en áreas con 3 tipos diferentes de riesgo de desplazamiento: vulnerable, desplazamiento activo y desplazamiento crónico. Estrategia de inversión. Los mapas son un conjunto de herramientas que han informado la estrategia de inversión de la ciudad. Además de los mapas, la estrategia de inversión también se ha basado en investigaciones previas, datos, políticas existentes, un examen de prácticas prometedoras en todo el país y el desarrollo de la herramienta de equidad. Con unos recursos limitados, debemos ser inteligentes y considerados sobre dónde gastar esos dólares y debemos ser impactantes con la forma en que despleguemos estos dólares. El enfoque múltiple que informa la estrategia de inversión considera quién es más vulnerable, dónde pueden producirse desplazamientos cerca de las líneas de Project Connect, qué debe ocurrir para evitar los desplazamientos, cuándo deben realizarse las inversiones y cómo centrar las voces de las personas más afectadas por las decisiones. Calendario de inversiones y presupuesto. Calendario y presupuesto de la inversión. Las inversiones para evitar el desplazamiento se realizarán a lo largo de los próximos 13 años con la orientación de la comunidad y del Consejo Consultivo Comunitario de Project Connect.
Nuestro tema de hoy se centrará en la primera asignación de $65 millones y la infraestructura utilizada para dar forma a estas inversiones iniciales. Se ha dicho que Austin es una ciudad innovadora. Las inversiones de Project Connect para evitar el desplazamiento son una oportunidad audaz para que líderes de la ciudad demuestren nuestra innovación pensando y actuando de forma diferente y centrando a las voces de los residentes vulnerables en nuestro proceso al tomar decisiones. Estamos ampliando los límites de la mera innovación y centrando la innovación comunitaria como punto central de las inversiones de la ciudad para evitar el desplazamiento. La herramienta de equidad nos ha ayudado a establecer prioridades comunitarias. La financiación está disponible para las estrategias iniciadas por la comunidad. Y, fundamental para ese éxito, será nuestro panel de evaluación de la comunidad para identificar a los beneficiarios exitosos. Estos procesos impulsados por la comunidad no son simplemente innovación, es innovación comunitaria para impulsar a la ciudad de Austin hacia soluciones equitativas de transporte y vivienda para los habitantes de Austin. Gracias por su participación.